5 minutos en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Y en este momento sí le corresponde el turno a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Saludos, Nayib, muchas gracias. El saludo cordial a ti, a todos nuestros compañeros en cabina, a don Álvaro Arbelo en su hogar, a quien esperamos, como siempre, que regrese con toda la energía y vitalidad necesaria para que sus comentarios a las 7 en punto sigan despertando al pueblo dominicano, sobre todo con esas acotaciones históricas tan importantes. Agradecer, como siempre, la oportunidad, el acceso privilegiado a esta plataforma, a estos micrófonos, a don Bienvenido Rodríguez Durán. La Z101 permite que nuestra opinión se amplifique y llegue al país completo. No para que todo el mundo la comparta ni la acepte, pero para que las razones y sobre la base de argumentos pueda tomar lo bueno, rechazar aquello que no le guste y, ¿por qué no?, avanzar hacia una mejor democracia. Hablando de ese aspecto y aprovechando que es justo el día del periodismo, hay una frase, tiene diferentes a posibles autores, se le asigna al cuentista Andersen, Hans Christian Andersen, danés, a otros autores también. Dice que la prensa es la artillería de la libertad. Ahora, esa es la artillería de la libertad allí donde puede darse el lujo de disentir y de ser crítica. ¿Con quién especialmente? Con el poder político, con el poder económico, con los poderes fácticos, el poder religioso, el poder, ¿por qué no decirlo?, la hegemonía cultural, para no decirle tal vez poder cultural, pero sí la hegemonía cultural de aquellos quienes tienen mayor nivel de influencia. Por eso no es lo mismo el papel de un periodista, por ejemplo, crítico en una democracia como Francia, en una democracia incluso como la nuestra, que el de un periodista dentro de una dictadura. Porque si por editar periódicos se trata, en Corea del Norte se editan, en Cuba se editan periódicos. Ahora, vaya a ver qué editorial puede criticar, como lo hacemos aquí todos los días, como se han hecho los comentarios anteriores, a los gobernantes de turno. No, y aquí en la dictadura de Trujillo se editaban periódicos. Exacto, también. Y déjame decirte, incluso se podría decir que en aspectos no necesariamente de política nacional se hacía un periodismo, sobre todo en términos culturales, de altísima calidad. Nadie duda, por ejemplo, que la judicatura, incluso me voy a otro elemento que no es el periodismo, en todos los temas que no tenían que ver con los intereses del régimen, muy posiblemente hubo mucha jurisprudencia interesante y hasta legislaciones con muy buena redacción. Ahora, vaya a ver lo que podía pasarle a usted si se convertía, si esa artillería de la libertad, por algún momento en la mira de sus cañones se encontraba uno de los intereses personales, comerciales o de cualquier índole que fuera del poder. Por eso, la libertad económica, que me gusta defenderla mucho, es un importantísimo índice de desarrollo humano, pero no el único. Dicho sea de paso, hay países que muy admirablemente han construido prosperidad y riqueza en el mundo y que sin embargo son extraordinariamente deficientes en ese aspecto. Nadie duda, por ejemplo, del enorme desarrollo en términos materiales, en términos de desarrollo material y calidad de vida que tienen algunos países del Medio Oriente Asiático, producto de la enorme producción de petróleo y derivados. Sin embargo, nadie quisiera, ni le pasaría por la mente, mandar a uno de sus hijos a vivir, vacacionar o estudiar en un país donde tiene el riesgo de que si dice algo, así sea muchas veces inconscientemente, pues pueda molestar a las veleidades de la familia real. Y en el caso de algunas de esas naciones hay que decir que la familia real no son 8 o 9 individuos que viven del erario, son hasta 30.000, como el caso por ejemplo de la familia Al Saud en Arabia Saudí, un país donde ciertamente la libertad de prensa brilla por su ausencia. Hay países, insisto, con niveles muy desiguales de desarrollo, todos ellos, donde, como decía una fundación de refugiados de China Popular, nunca se me va a olvidar haber leído esa cita en un periódico que ellos editan, que se llama La Nueva Era, que decía que lo único que era verdad de los periódicos de cierto régimen era la fecha. Después de ahí todo se podía dudar. Así las cosas, esa artillería de la libertad tiene que ser aceitada en el sentido común. El periodista mejor graduado de la academia o el mejor periodista en términos empíricos no tiene nada que ofrecer si no llena esas gavetas, esos cajones de cultura y con la información que da la propia cultura y que da la academia. Entonces puede fijar posiciones, puede además de informar, la famosa pirámide invertida, de decir el qué, el dónde, el cuándo, entonces hablar del por qué. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Esa pirámide invertida que es clave para esa primera línea de información cronológica, pero luego el juicio de valor.
las dos cosas complementan la prensa. Esa parte de la información que llena portadas, que llena páginas, pero la contraportada y el editorial y las columnas que son fuertes y que en algunos países ponen a temblar ministerios y ponen a temblar gobiernos, entonces van al porqué, que es el juicio de valor. Y de hecho, esta emisora, dicho sea de paso, cumple varias funciones en el portal, pues aparece mucho de la información, pero nosotros en estos micrófonos, y ha sido quizás uno de los grandes aportes de la Z101, Bienvenido Rodríguez, esta emisora es un culto permanente a los juicios de valor. La gente podrá estar de acuerdo o no con ellos, eso es democracia. El juicio de valor, José Luis, cabe dentro de lo que es el comentario. Claro. Ahora, dentro de lo que es la noticia como tal, exacto, no cabe el juicio ahí de valor. está, por eso ahí tú tienes que circunscribirte a responder a la pirámide invertida. Exacto. Pero estrictamente dentro del ámbito noticioso. Por lo que dice Rosendo, por ejemplo, y para mucha gente joven que tal vez le llama la atención esta disquisición tan interesante, lo que dice Rosendo, por ejemplo, usted lo separa de la siguiente manera. En una misma página aparece una información de un accidente de tránsito. ¿Qué responde el escrito? Bueno, Rosendo lo haría de memoria. En tal lugar, en el kilómetro tal, ¿cuántos vehículos? 2 o 3. Chocan, impactan, se deslizan, se desvían, chocan con piedras que caen de un deslave, cualquiera que fueran las razones, con 4 fatalidades, 3 heridos. Está respondiendo esa pirámide invertida de la que habla pues nuestro compañero. Ahora, en la misma página, al lado, puede haber una columna con un profesional del área de los seguros, con un profesional de la ingeniería industrial con especialidad en flujos, y habla por qué ocurren tantos accidentes en nuestras vías y hace juicios de valor y dice, bueno, posiblemente nuestras infraestructuras no tienen las curvas, no está el grado de peralte que dice la ingeniería se necesita, y por eso se producen muchos deslizamientos hacia afuera producto de la fuerza centrífuga. Ya ese es un juicio de valor, como dice Rosendo Tavares. En cualquiera de sus dos versiones, y finalizo este juicio, dicho sea de paso, este juicio de valor que hago de la prensa, en cualquiera de los dos casos, el norte, por lo menos así lo veo yo, mi estimado Rosendo, el norte es la verdad. La verdad, que en un caso es absoluta, en el caso de la pirámide invertida, busca ser precisa, y que en el caso del juicio de valor es siempre subjetiva. Por eso, y yo sé que en eso tengo a alguien que está muy de acuerdo aquí a mi izquierda, nunca me van a escuchar, al menos de mi parte, hablar de la objetividad como norte. Yo hablo de la veracidad. La búsqueda de la veracidad, porque ni siquiera estoy seguro de llegar a ella cada día. Es la búsqueda permanente, incesante, tratar de acercarnos lo más que podamos a ella. La objetividad, luego la gente te la reconoce. Sí, podemos, pero en el ejercicio permanente. Pero podemos buscar la objetividad. Yo creo que lo que no vamos a lograr es la imparcialidad. Tampoco, es otro mito. Eso es imposible. Es otro mito. Cada quien tiene intereses, cada quien tiene una fobias, forma de pensar, tiene una preferencia. O sea, es difícil que alguien diga, no, yo soy imparcial. No, usted no es imparcial. Usted puede ser objetivo. Esa yo se la compro. Objetivo y veraz. Exacto, y veraz, pero no imparcial. Exacto. Yo sobre esos valores, el de la veracidad, insisto, ese es mi punto cardinal. Miren, así como hablaba de la artillería de la libertad y de la importancia que tiene en democracia, porque la democracia es el peor de los sistemas de gobierno, excepto los demás, decía Churchill. Y todos los que se han intentado probar, al menos en opinión nuestra, tienen más defectos y no aseguran la permanencia de esas libertades. Voy a referirme ahora al tema de la reforma constitucional y a la visión que se ha abordado, sobre todo más temprano, y a la que yo tengo sobre este tema. Primero que nada, la democracia, decía Borges, ese abuso de la estadística, tiene reglas claras. Y en el caso de las reformas constitucionales, cada país tiene su mecanismo para hacerlo. Si los números a un partido no le dan, y me parece bien curioso, me parece incluso hasta contradictorio tener la certeza de que a un partido los números no le dan, pues evidentemente no interrumpa al enemigo si está cometiendo un error, no lo interrumpa, déjelo que choque con el muro de la realidad y que se dé cuenta entonces de que no tiene la capacidad en materia, primero estadística, de imponer algo tan importante como una reforma. Eso es lo primero. Lo segundo, me llama mucho la atención, sobre todo cuando se vuelve a hablar del fantasma de los congresistas comprados del mercado persa. Parecería entonces que las instituciones políticas que están dentro del electorado dominicano no tienen la confianza en sí mismas ni la fidelidad de sus miembros
para mantener o sostener una posición. Pero ¿qué estamos viendo? Perdón, José Luis. ¿Qué hemos estado viendo en los partidos políticos en nuestro país en todo este tiempo? ¿Qué hemos estado viendo en ellos? Tú que dices que no confiamos en la fidelidad de estos los mejores, entonces. Que el fantasma de la compra, el fantasma de la compra, de verdad el fantasma. Claro. Por ejemplo, alguien citó más temprano, creo que fue el compañero Conde, una reforma electoral que me parece, por cierto, no estoy de acuerdo en uno de los enfoques en los que él la citó, pero es un buen caso, un caso interesante. Miren, por más que a uno podría haberle gustado o no la reforma electoral del año 2015 con su transitorio, esa reforma pasó numéricamente, porque estadísticamente se presentaban los factores. Es más, si se quiere, incluso las elecciones del año 2016 fueron la validación estadística, la validación en el cuerpo social de esa reformulación. Es decir, es más, siempre he creído, con la excepción del año 2004 como punto que hace quizás la excepción, no la regla, que el pueblo dominicano ha demostrado más de una vez que es mejor dejar el modelo de los dos periodos. La formulación de esa reforma electoral para fines electorales fue validada políticamente. No se puede criticar como una reforma electoral, como el caso de la del 2002, que sí tuvo los dos cuestionamientos, los famosos 11 diputados aquellos que fueron expulsados del Partido de la Liberación Dominicana, aunque algunos de ellos volvieron meses después, algunos después pasó a ser senador, de hecho, uno de esos 11 diputados, lo recuerdo muy bien. Y sin embargo, políticamente, en términos electorales, esa reforma pero también fue rechazada por el pueblo la del dominicano. 2015 también tuvo el cuestionamiento de la compra de legisladores. También sí, lo tuvo. Lo tuvo, pero, sí, lo tuvo. Pero insisto, y lo digo incluso como contraparte, no lo estoy diciendo como crítica de Nayib, fue validada en las urnas. Bueno, y eso es otra cosa. Bueno, pero no, en el momento, es la cosa para mí más importante. Pero en el momento en el que se produjo la reforma, ahí se habló de la compra de legisladores. Sí, pero hay un elemento. Pero el PLD tenía las mayorías más que suficientes. Pero aún así. Bueno, amén, eso es incontrolable, eso no hay manera de controlarlo. De todos modos, fue validada, insisto, desde el punto de vista estadístico, y fue validada desde el punto de vista de los votos. En el año 2019 hubo un nuevo escarceo. Se hablaba nueva vez de modificar la Constitución para permitir una segunda reelección de Danilo Medina. Importantes abogados de muchísima enjundia salieron a hacer propuestas legítimas por demás, porque en democracia hasta eso también hay que aceptarlo, hay que tolerarlo. Hacer ponencias incluso fuera del país y dentro sobre el hecho, siempre muy curioso, de que el mismo transitorio impuesto por la misma reformulación del 2015 era ilegal, por aquello de que supuestamente violentaba derechos fundamentales del mismo ciudadano. De una sola persona. De una sola persona. Esa era la idea, aun cuando esa misma persona. Exactamente, aun cuando esa misma persona había sido parte de los proponentes en el año 2015 de esa reformulación. ¿Qué ocurrió? Bueno, por las razones que hayan sido, eso se abortó. Recordamos ese discurso del expresidente Danilo Medina, refiriéndose específicamente a ese tema que yo creo que ya incluso dentro de su propio partido había traído problemas. De manera que las reformas constitucionales, ciertamente legales, pueden o legitimarse o perder la poca o escasa legitimidad que tengan con el paso del tiempo. Con respecto a otra temática que se ha dicho y que a mí siempre me ha llamado. Antes de tú entrar a esa temática, tú me decías, yo te hablaba y quien ha acuñado el tema del mercado persa he sido yo. Yo pienso que del grupo que vemos aquí, creo que a excepción del señor acá, que está a mi derecha, yo he participado en todo estos procesos, desde 1974 a la fecha. Discúlpame, antes de tú entrar ahora yo le voy a decir lo siguiente, miren. Tú tienes dos partidos de oposición que reúnen cerca de 78 diputados en estos momentos. Dos partidos de oposición que te reúnen 78 diputados. Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo. A esos 78 diputados agrégale 3 senadores más 6 senadores. Estamos hablando de 9, estamos hablando de 85, 87 asambleístas. Yo lo que quiero saber es si tú necesitas 150 asambleístas y tienes 117 asambleístas, ¿cómo es que tú vas a lograr conseguir los 32 votos que te faltan para completar, o los 33 votos que te faltan para completar los 150 que son suficientes para tú poder pasar una reforma? Que no sea sobre la base del soborno
del soborno, y yo lo repito aquí, o de la compra de legisladores. La otra particularidad que tiene en el debate... Sobre todo un partido que se ha negado, sobre todo... Dos partidos que han dicho públicamente que se oponen a ese tipo de reformas. La otra particularidad que tiene dentro del debate de esta posible intento de reforma constitucional es el hecho, insisto, muy llamativo, de que dentro de la asamblea revisora, que es el modelo que aquí se utiliza, pues alguien decida pararse e insista con un tema que, con la excepción de la declaración aquella de la doctora Milagros Ortiz Pozo, después de ahí, los voceros del gobierno se han encargado de negar, que es la posibilidad de variar el 50+1. Me llama mucho la atención que ni siquiera en las ocasiones anteriores, por críticas que hayan sido, nadie se haya parado en la Asamblea Nacional, al menos desde que tengo uso de razón, para proponer otro tema que no haya sido el que previamente se haya discutido, el que previamente haya sido colocado dentro de la discusión social. Y suponiendo que esto pueda pasar, porque es posible, aunque para mí altamente improbable, son dos términos distintos, es posible, de seguro, es posible que haya alguien, insisto, se pare y diga otra cosa hasta peor. Ahora, es altamente improbable, pienso, porque si ya de por sí, y estoy totalmente de acuerdo con que estadísticamente no hay muchas garantías de poder pasar en una asamblea revisora una reforma constitucional, y si la pasa, ciertamente siempre existiría el escándalo y la duda con respecto a esa legitimidad. Imagínese usted el daño, entonces, la afectación a la propia imagen en materia de legitimidad democrática, que sería entonces aprovechar ese momento para sacar el tema que usted ha negado públicamente, y que al mismo tiempo el otro, el tema anterior, también tiene la incapacidad estadística, al menos en este momento, según nos dan las sumas, lo somete para imponer. Lo somete un asambleísta, ¿verdad? Brevemente. Lo somete un asambleísta, se aprueba bajar el porcentaje para ganar en primera vuelta. En el supuesto caso de que pasen las dos cosas. Del 50+1. Pero si no tienen para el otro, ¿cómo lo van a bajar? Y el Ejecutivo se lava las manos como Poncio Pilatos y dice, bueno, ese es un poder independiente en el cual yo no puedo intervenir. Pero yo insisto, si ustedes mismos entienden. El cuento no lo sabemos entienden. O sea, que nos den un yaguazo. Que numéricamente le es imposible hoy al Partido Revolucionario Moderno. Entonces, ¿por qué temer lo otro que va a ser más difícil todavía? Que te den un yaguazo. Entonces, ponerlo en evidencia ahora para que la gente sepa sus intenciones. Da la impresión de que dentro de las fuerzas opositoras aparentemente hay muchas dudas sobre la coherencia de sus compañeros. Yo creo que no, todo lo contrario. A mí me parece que este es un momento donde la oposición puede, reagrupándose más todavía y siendo firme en sus propósitos, obtener ganancia política, y eso es legítimo en democracia. Pero da la impresión, bueno, en el caso de los alcaldes, pregúntale que no me voy a meter en eso, ya están ofreciendo los alcaldes de las elecciones venían dándose cambios ahí, pero bueno, pregúntale a los alcaldes actuales qué le está ofreciendo del gobierno. En todo caso, y para terminar nuestro y los 5.000 millones de pesos que están rodando nuestro comentario en Simposio con Felipe, queremos decir que puede ser un poema después. Se gana y se pierde. Se gana y se pierde. Y quienes se arriesgan a perder, o quienes están viendo al rival perder, hagan lo que decía un famoso general: no interrumpan a su enemigo cuando está cometiendo un error. Ay, ñeñe.